Mi nombre es Alejandra Jiménez y durante los últimos 4 años he vivido una doble vida que está a punto de explotar en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. Mientras organizo los documentos en mi escritorio diminuto de Corporativo Herrera, mi jefe Antonio no tiene idea de que soy la consultora estratégica más solicitada de América Latina, operando bajo el seudónimo de AJ Strategic Solutions. Todo comenzó cuando necesitaba un trabajo estable después de terminar mi maestría en Administración de Empresas en Wharton. Corporativo Herrera me contrató como asistente ejecutiva, un título elegante para secretaria glorificada. Antonio Herrera, heredero de la empresa familiar de construcción, me veía como una extensión de su escritorio, útil, silenciosa e invisible. Lo que Antonio no sabía era que en las noches y fines de semana, dirigía mi propia consultora que había revolucionado las estrategias de expansión para más de 50 empresas multinacionales. Mi empresa fantasma había generado más de $15 millones en los últimos 3 años, pero nadie en Corporativo Herrera conocía mi verdadera identidad profesional. Alejandra, necesito que copies estos contratos y los organices alfabéticamente, me gritó Antonio desde su oficina de vidrio, su voz cargada de esa superioridad que había perfeccionado desde la universidad privada. Y asegúrate de que la letra sea legible. Ya sabes cómo son estas cosas administrativas. Por supuesto, señor Herrera, respondí manteniendo mi tono profesional mientras tomaba la pila de documentos. Lo que él consideraba cosas administrativas eran en realidad contratos estratégicos mal redactados que cualquier consultor decente habría rechazado. Había identificado al menos 12 cláusulas problemáticas que podrían costarle millones en litigios futuros. Antonio llevaba 6 meses intentando cerrar un acuerdo con Blackstone Capital International, una firma de inversión estadounidense que buscaba oportunidades en el mercado mexicano. Cada propuesta que había presentado había sido rechazada educadamente. Los inversionistas eran corteses pero firmes. Necesitaban ver una estrategia más sofisticada antes de comprometer capital. Alejandra, ven acá, me llamó esa mañana de jueves. Finalmente conseguí una cena con los ejecutivos de Blackstone. Será mañana en el restaurante Puyol. Es mi oportunidad de cerrar el acuerdo del siglo. Felicidades, señor Herrera. ¿Necesita que haga alguna reservación especial? No, eso ya está arreglado. Pero quiero que vengas como apoyo administrativo. Podrías necesitar tomar notas o algo así. Su tono era el de alguien haciendo un favor, no reconociendo que me estaba pidiendo trabajar fuera de horario sin compensación extra. Lo que Antonio no sabía era que Blackstone Capital había estado intentando contactarme durante semanas. Richard Morrison, el director de inversiones, había mencionado en varias ocasiones que no cerraría ningún acuerdo en México sin la consultoría de AJ Strategic Solutions. Había rechazado sus propuestas anteriores porque sabían que necesitaban ayuda estratégica de nivel mundial. ¿A qué hora es la cena?, pregunté, fingiendo consultar mi agenda vacía. A las 8. Y Alejandra, su voz tomó un tono condescendiente, vístete apropiadamente. Este es un ambiente muy sofisticado. Nada llamativo. Esa noche revisé mis archivos sobre Blackstone Capital. Como AJ Strategic Solutions, había rechazado trabajar con ellos el año anterior porque tenían políticas laborales cuestionables en sus inversiones asiáticas. Sin embargo, habían implementado reformas significativas en los últimos meses, buscando específicamente consultores que priorizaran la responsabilidad social corporativa. El viernes por la noche llegué a Puyol exactamente a las 8, vestida con un traje conservador negro y cargando mi carpeta de notas vacía. Antonio ya estaba en la mesa principal, luciendo nervioso a pesar de su traje italiano de $3,000. Había llegado temprano para preparar el ambiente, según me había dicho. Alejandra, perfecto timing, me saludó con una sonrisa tensa. Siéntate allá, señaló una mesa pequeña en el rincón, lejos de la mesa principal donde recibiría a los inversionistas. Desde ahí podrás tomar notas sin interrumpir la conversación ejecutiva. Entendido, respondí tomando asiento en la mesa apartada. La ironía era deliciosa. Estaba siendo relegada a un rincón para observar una negociación que probablemente dependía de mi expertise para ser exitosa. Los siguientes 20 minutos observé a Antonio practicar su presentación en voz baja, revisando las mismas diapositivas que yo había visto en la oficina. Su estrategia de expansión era básica: comprar terrenos baratos, construir rápido, vender caro.
No había análisis de mercado profundo, no había consideraciones de sustentabilidad, no había diferenciación competitiva real. ¿Estás seguro de esa propuesta?, le pregunté desde mi mesa cuando se acercó para pedirme un bolígrafo. Alejandra, por favor. Déjanos hablar de decisiones estratégicas. Las secretarias no participan en estos temas, me respondió con una sonrisa paternalista. Tú solo toma notas de lo que escuches. Es información valiosa para el archivo. Por supuesto, respondí educadamente, abriendo mi libreta vacía. Lo que no le dije era que mi análisis preliminar de su propuesta indicaba una probabilidad de éxito menor al 15%, basado en tendencias actuales del mercado inmobiliario y políticas gubernamentales emergentes. A las 8:30, 3 ejecutivos de Blackstone Capital entraron al restaurante. Los reconocí inmediatamente: Richard Morrison, director de inversiones; Sarah Chen, especialista en mercados emergentes; y David Park, analista senior. Había revisado sus perfiles profesionales docenas de veces durante mis investigaciones de mercado. Antonio se levantó nerviosamente para saludarlos. Señores, señora, bienvenidos a México. Soy Antonio Herrera, CEO de Corporativo Herrera. Richard Morrison, un hombre de 50 años con cabello canoso y traje impecable, estrechó la mano de Antonio cortésmente. Señor Herrera, gracias por la invitación. Esperamos conocer más sobre sus propuestas de inversión. Mientras se acomodaban en la mesa principal, pude escuchar fragmentos de la conversación. Antonio comenzó con su presentación ensayada, hablando de oportunidades únicas y crecimiento exponencial garantizado. Los ejecutivos de Blackstone asentían educadamente, pero sus expresiones permanecían neutrales. Su propuesta es interesante, comentó Sarah Chen después de 20 minutos. Pero necesitamos ver análisis más profundos. Estudios de mercado, proyecciones realistas, estrategias de diferenciación. Francamente, señor Herrera, esto parece más una presentación de ventas que una propuesta de inversión seria. El rostro de Antonio se enrojeció ligeramente. Señora Chen, nuestra empresa tiene 30 años de experiencia en el mercado mexicano. Nuestro historial habla por sí mismo. Precisamente por eso estamos aquí, intervino David Park. Pero el mercado ha cambiado. Necesitamos estrategias más sofisticadas. De hecho, hemos estado buscando trabajar con AJ Strategic Solutions, pero no han respondido a nuestras solicitudes. Mi corazón se aceleró. Antonio parecía confundido. ¿AJ Strategic Solutions? No conozco esa firma. Es la consultora estratégica más respetada de la región, explicó Richard Morrison. Sin su análisis, francamente, no estamos interesados en invertir en México. Su expertise es legendario en nuestro círculo. Antonio intentó recuperar el control de la conversación. Señores, estoy seguro de que podemos encontrar consultores locales competentes. Pero nuestra propuesta se basa en conocimiento directo del mercado, no en teorías académicas. Señor Herrera, Sarah Chen se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, lo que usted propone no es estrategia empresarial. Es especulación inmobiliaria básica. Necesitamos visión a largo plazo, análisis de riesgo sofisticado, planes de sostenibilidad. Fue entonces cuando decidí actuar. Me levanté de mi mesa del rincón y caminé hacia el baño, pasando cerca de la mesa principal. Al hacerlo, accidentalmente dejé caer mi tarjeta de presentación de AJ Strategic Solutions junto al pie de Richard Morrison. 2 minutos después, cuando regresé del baño, Morrison estaba examinando la tarjeta con expresión de sorpresa. Susurró algo a sus colegas, quienes inmediatamente giraron sus cabezas para mirarme. Disculpe, Morrison se levantó y se acercó a mi mesa. ¿Es usted AJ Strategic Solutions? Antonio, desde la mesa principal, nos miraba confundido. ¿Qué está pasando? Soy Alejandra Jiménez, respondí calmadamente. Y sí, manejo AJ Strategic Solutions. El silencio que siguió fue absoluto. Sarah Chen se levantó de su silla tan rápido que casi la tira. ¿Usted es AJ? La AJ que reestructuró el portafolio latinoamericano de Goldman Sachs. La misma que diseñó la estrategia de expansión de Amazon en Brasil, añadió David Park, acercándose también. Antonio seguía sentado en la mesa principal, su boca ligeramente abierta. Alejandra, ¿de qué están hablando? Richard Morrison prácticamente corrió hacia mi mesa.
Consultora Jiménez. ¿Dónde estaba? Sin usted no cerramos ningún negocio en esta región. Hemos estado intentando contactarla durante meses. He estado un poco ocupada, respondí con una sonrisa, gesticulando sutilmente hacia Antonio. Esperen, esperen. Antonio se levantó finalmente y se acercó a nosotros. Alejandra es mi asistente ejecutiva. Ella no puede ser, ella solo toma dictados y organiza archivos. Sarah Chen me miró directamente. Señora Jiménez, confirma que es la fundadora de AJ Strategic Solutions. Saqué mi teléfono y abrí el sitio web de mi empresa. La página principal mostraba mi foto junto con testimoniales de CEOs de Fortune 500. Confirmo. David Park silbó bajito. Esto explica por qué todas nuestras propuestas han sido rechazadas. La persona que necesitábamos estaba literalmente en la misma habitación. Antonio parecía estar procesando información en cámara lenta. Pero tú trabajas para mí. Eres mi secretaria. Técnicamente, corregí, soy su asistente ejecutiva. Y en mis horas libres, dirijo una consultora que factura más en un mes de lo que su empresa genera en un trimestre. Richard Morrison se dirigió a Antonio. Señor Herrera, ¿tenía idea de que empleaba a la consultora estratégica más solicitada de América Latina? ¿Yo? Ella nunca me dijo. Porque nunca preguntó, respondí suavemente. Durante 4 años, me ha visto como una extensión de su escritorio. Útil para tareas administrativas, invisible para decisiones estratégicas. Sarah Chen sacó su tablet. Señora Jiménez, necesitamos programar una consultoría completa. Estamos hablando de un contrato de inversión de $200 millones, pero solo si usted diseña la estrategia. Un momento, Antonio intentó recuperar el control. Alejandra trabaja para mí. Cualquier consultoría tendría que ser aprobada por Corporativo Herrera. David Park rió genuinamente. Señor Herrera, usted no puede aprobar el trabajo de alguien que probablemente gana más en una consultoría de lo que usted paga en salarios anuales. ¿Cuánto gana exactamente?, preguntó Antonio, su voz apenas audible. Richard Morrison consultó su teléfono. Según nuestras investigaciones, AJ Strategic Solutions cobra entre $500,000 y $2 millones por proyecto, dependiendo de la complejidad. Antonio se sentó pesadamente en la silla más cercana. 2 millones, por proyecto. Y eso es solo para empresas medianas, añadió Sarah Chen. Para multinacionales como nosotros, las tarifas son considerablemente más altas. Me levanté y caminé hacia la mesa principal, donde mi libreta de notas vacía seguía esperando. Señor Herrera, creo que ya no necesitará que tome notas de esta reunión. Alejandra, ¿yo? No entiendo. ¿Por qué trabajar como mi asistente si eres tan exitosa? Porque necesitaba un lugar estable mientras construía mi empresa. Su oferta llegó en el momento perfecto. Además, hice una pausa significativa. Ha sido educativo observar cómo no debe manejarse una empresa. Richard Morrison se acercó a mí con un contrato preliminar ya preparado en su tablet. Señora Jiménez, ¿podríamos discutir términos? Necesitamos una estrategia completa para nuestras inversiones mexicanas. Presupuesto ilimitado. Por supuesto. Pero tengo una condición. La que sea. Quiero que Corporativo Herrera sea considerado para la implementación, pero solo si implementan las reformas estructurales que recomendaré. Antonio me miró con una mezcla de gratitud y confusión total. ¿Harías eso por mí? ¿Después de cómo te he tratado? No lo hago por usted, señor Herrera. Lo hago porque esta empresa tiene potencial, pero necesita liderazgo real, no administración por ego. Sarah Chen sonrió. Eso suena perfectamente alineado con nuestros valores de inversión responsable. Los siguientes 40 minutos fueron surrealistas. Mientras Antonio permanecía principalmente silencioso, procesando la realidad de que su secretaria era una potencia empresarial internacional, yo negocié un contrato de consultoría de $3.5 millones con Blackstone Capital. Hay algo más, le dije a Antonio cuando los ejecutivos fueron al baño. Voy a renunciar a mi puesto de asistente ejecutiva efectivo el lunes. Alejandra, por favor. Podemos renegociar tu posición. Vicepresidenta, directora estratégica, lo que quieras. Señor Herrera, durante 4 años me ha tratado como mobiliario de oficina.
No es una cuestión de título o salario. Es una cuestión de respeto profesional. Te doy un aumento. Triple, cuádruple tu salario actual. Mi salario actual son 800 pesos al día, le recordé. Mi tarifa de consultoría son $50,000 por día. Cuando Richard Morrison regresó, tenía una propuesta adicional. Señora Jiménez, hemos estado discutiendo. ¿Consideraría abrir una oficina de AJ Strategic Solutions en Nueva York? Tenemos al menos 20 clientes que necesitan su expertise. Es una posibilidad interesante, respondí, saboreando la ironía de que el hombre que me había mantenido archivando documentos durante años ahora observara ofertas internacionales llover sobre mí. Alejandra, Antonio susurró, ¿realmente vas a irte a Nueva York? Todavía no lo he decidido. Pero definitivamente no estaré organizando sus archivos el lunes por la mañana. Al final de la noche, había firmado contratos por valor de $8.2 millones. Blackstone Capital quería consultoría exclusiva para todas sus inversiones latinoamericanas. Una firma londinense había enviado una oferta por email durante la cena. 3 empresas mexicanas habían solicitado reuniones después de que David Park publicara nuestra colaboración en LinkedIn. Señora Jiménez, Richard Morrison me estrechó la mano al despedirse. Ha sido el encuentro de negocios más productivo de mi carrera. Y señor Herrera, se dirigió a Antonio, sugiero que reconsidere cómo valora a su personal. Acaba de perder un activo de $1,000 millones. Después de que los ejecutivos se fueron, Antonio y yo nos quedamos solos en el restaurante semivacío. Él pagó la cuenta en silencio mientras yo revisaba los contratos firmados en mi teléfono. Alejandra, una pregunta, dijo finalmente. ¿Alguna vez planeaste decirme la verdad? Honestamente, no. Era más cómodo mantener las cosas simples. Usted tenía una asistente eficiente, yo tenía un trabajo estable. Funcionaba. ¿Y ahora? Ahora usted sabe que durante 4 años desaprovechó la oportunidad de tener a la consultora estratégica más exitosa de la región trabajando en su empresa. Y yo sé que es hora de seguir adelante. 3 meses después, abrí la oficina de Nueva York de AJ Strategic Solutions. Mi primer cliente fue una subsidiaria de Blackstone Capital que necesitaba estrategia de expansión en Sudamérica. El contrato fue por $15 millones. Antonio implementó todas mis recomendaciones estructurales y su empresa finalmente cerró el acuerdo con Blackstone. Pero tuvo que contratar una firma externa de consultoría para manejar la implementación, una firma que, irónicamente, cobraba el triple de lo que yo había estado ganando como su asistente. El mes pasado recibí un email suyo. Alejandra, espero que sepas que siempre te respeté como profesional. No respondí. Algunas mentiras son demasiado pequeñas para merecer corrección. Desde mi oficina en el piso 47 de Manhattan, con vista al Central Park, a veces pienso en esas tardes organizando archivos en Corporativo Herrera. No fue tiempo perdido. Fue la investigación de campo más valiosa de mi carrera. 4 años estudiando cómo la arrogancia corporativa puede cegar a los líderes ante el talento que tienen frente a sus narices. Y a veces, la mejor venganza no es demostrar tu valía. Es simplemente revelarla en el momento perfecto, frente a las personas perfectas, con las consecuencias perfectas. Antonio aprendió que las secretarias a veces toman notas de mucho más que dictados. A veces toman notas de todo.